Excelente. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Muy bien, entonces muchísimas gracias por conectarse. Como siempre digo, doy gracias al Señor ante todo por este privilegio que nos concede de estudiar la palabra de Dios por este medio. Continuamos, vamos avanzando con las historias bíblicas, otra historia maravillosa de la obra del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a ver la Santa Cena, la cena que nuestro Señor Jesucristo hizo el Jueves Santo con sus discípulos, la última cena para ellos, la institución de la primera cena del Señor, en la cual el Señor Jesucristo nos da el perdón de pecados. Es un regalo para nosotros, una forma visible, tangible de el sacrificio expiatorio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Allí el Señor Jesucristo nos entrega, nos da su verdadero cuerpo y su preciosísima sangre junto con el pan y el vino para el perdón de los pecados. La Santa Cena es un medio de gracia, es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual nos da lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados. Vamos a empezar postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él, a través de su palabra, a través de su Espíritu, que abra nuestros corazones para que entendamos y apliquemos su palabra a nuestras vidas. Oremos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido de tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte. Enséñame a amarte cada vez más, en gratitud por tu amor para mí. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces los tres objetivos para esta lección tenemos los siguientes: usar el método de las 4C para entender Mateo capítulo 26, practicar contando la historia de la primera cena, e identificar qué es la Santa Cena. Entonces serán los tres objetivos de esta noche. Muy bien, antes de comenzar, nos hacemos la pregunta que siempre nos hemos hecho al comienzo de la lección. ¿Qué fue lo que a usted le llamó la atención de la historia bíblica que leo? Vamos a enfocarnos nomás en Mateo capítulo 26, las últimas cenas de nuestro Señor Jesucristo. El video nos contaba dos historias, pero vamos a empezar con Mateo 26. Querida Clara, adelante, hermana. ¿Qué fue lo que a usted le llamó poderosamente la atención? Bueno, lo que poderosamente me llamó la atención fue el hecho de él haberle lavado los pies a ellos para mostrar una vez más su bondad y la manera como debían tratarse entre ellos y tratar, y para nosotros, pues, es una enseñanza más. Y además de eso, también me llamó mucho la atención el hecho de él saber que iba Judas a traicionarlo y aún así lo sentó consigo en su mesa para comer con él, porque sabía y sabiendo aún que él lo iba a traicionar, eso fue lo que más me llamó la atención. Excelente, Clara. Bien, bien dicho, hermana. Sí, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y también sabiendo que lo iban a traicionar, y allá se sentó junto a él en la mesa. Excelente. Sí. Escuchemos a Ricarda y luego vamos con Romina, perdón. Ya le ando cambiando el nombre. Adelante, Ricarda. Sí, hermano. A mí me impresionó mucho el hecho de que el Señor platicó con ellos lo que le iba a suceder. Ujú. Y, le, y, este,
y a ellos le causó tristeza porque le dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces, pues todos se pusieron tristes y le preguntaron que si acaso era uno de ellos y Judas le dijo que si era él. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y me impresionó mucho porque el Señor dijo que a Judas de que es mejor de no haber nacido, ¿no? Porque de hecho ya estaba escrito cómo iba a suceder todo, ¿no? Este, pero este hombre fue usado para hacer ese acto, pero aún así, no tuvo remordimiento o la conciencia no le redarguyó su corazón y este hombre como quiera lo hizo. Entonces eso a mí, hermano, me impresionó mucho porque el Señor Jesús no ocultó nada. Él tuvo la oportunidad como hombre de haberse arrepentido. Sin Ujú, embargo, no lo hizo. Eso es lo que yo quiero aprender esta noche, de ujú. que, Gracias, querida hermana. sí, Gracias, hermano. Ricardo. Muy bien dicho. Escuchemos a Romina y luego vamos con Luis Arturo. Buenas noches, hermanos. A mí lo que me llamó la atención cuando Jesús le dijo a sus discípulos que vayan a la otra ciudad a preparar la cena, ¿no? Y y que le diga al dueño del lugar l- lo que Jesús le dijo. Mi tiempo está cerca, me llamaba la atención esa parte, ¿no? Que está en el versículo 18. O sea, Ujú, como que el dueño de la casa ya sabía, ¿no? Lo que Jesús le quiso decir con el tiempo está cerca, ¿no? Después en el versículo 29, cuando Jesús le dice que que no va a beber más del fruto de la vid, ¿no? Que la próxima va a ser el día que estemos en el reino del Padre, todos juntos. Le está asegurando la eternidad, yo puse, ¿no? Como que Jesús le estaba confirmando a sus discípulos, esta va a ser la última noche que bebo con ustedes. La próxima va a ser en el reino de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, como que yo decía, el Señor Jesús le estaba asegurando a ellos que en la eternidad iban a estar juntos, ¿no? Es algo que también me sorprendió. gracias, hermana. Muy bien, sí. Excelente esa promesa maravillosa que es la misma para nosotros. Un día estaremos sentados en la mesa del Señor en el cielo, Amén. compartiendo, disfrutando de esas bendiciones. Excelente. Luisa, Arturo y luego vamos con Danilo y pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, hermanos. A mí bueno, me llamó la atención, pero este es el capítulo o el versículo 24 que dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Él ya sabía, o sea, él desde que nació sabía a qué había venido, ¿verdad? Y sabía que él tenía que cumplir la palabra, él era un cumplidor de la palabra, de él se había profetizado y él venía a hacerla, a hacer cumplir las profecías. Y me impacta, me llama la atención que el mismo Señor en el momento les revela el pacto también, porque dice el 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es lo más hermoso. Ahí es donde dices, o sea, vengo a derramar la sangre, vengo a cumplir la palabra, me van a moler, voy a ser humillado. Sabía lo que iba porque cuando está orando en el Getsemaní, me parece que así se llama, no recuerdo bien, Sí. Ujú. dice, pues, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, sabía lo que iba, más sin embargo, sabía que él era el hacedor de la palabra, entonces del cumplimiento de la palabra.
pero sí, me llamó la atención eso, donde ahí es donde nos dice que por su sangre es un nuevo pacto, o sea, ahí es donde nosotros bueno, yo me siento agradecido, donde digo, ay, canijo, es realmente maravilloso saber que somos limpios, lavados por el sacrificio del Señor. Es todo, Gracias, pastor. querido hermano. Gracias. Y ese es el punto de esta lección, ¿verdad? Jesucristo nos dio la Santa Cena con un propósito divino para darnos el perdón de pecados. Danilo, y concluimos con Matías. Adelante, Danilo. Sí, hermanos. Conclusión, la que me llamó la atención es que la humildad, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a perdonar a nuestro prójimo a pesar de las maldades, de las traiciones que nos ocasionan. Nos enseña a perdonarnos, mejor dicho, entre hermanos. Eso es lo que me llamó la atención. Gracias, Danilo. Matías, Sí, a mí lo que me, el micrófono, Matías, se desactivó. Ahora sí. a mí lo, a mí lo que me llamó la atención, la preparación de la última cena, es que Jesús envía a dos de sus discípulos a preparar la última cena, lo que muestra es su planificación y la organización. Y Perfecto, hermano. la predicación de la traición de Judas, también que me llamó la atención, es que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, lo que causa la sorpresa y tristeza entre los discípulos. Ujú. Excelente, Matías. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermanos, hermanas, por su participación. Y ahí vamos a pensar en esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Y aquí damos la oportunidad a Eunice y luego a Clara. Adelante, Eunice. ¿Por qué creen ustedes? Esta historia nos cuenta Juan capítulo 13. Adelante, eh, Eunice. porque él quería redimirse ante todos que él era capaz de hasta lavar los pies, y ahí es donde nos tenemos que dar de cuenta que todos somos iguales y que debemos ser como él, entiendo yo. Gracias, Eunice. Muy bien. Clara. Bueno, yo entiendo que él quiso lavarles los pies para hacer énfasis una vez más de cómo debemos tratarnos los unos a los otros y de que si él fue capaz de hacerlo, él que era el rey, que era el enviado del Señor, pues más aún nosotros que somos iguales y que somos hermanos. Entonces, creo que fue por eso, para mostrar lo que debemos hacer entre unos a otros. Gracias, querida hermana. Muy bien. Wilmar. Escuchemos a Wilmar, luego Luis Arturo y también a Romina. Pastor, buenas noches, Dios los bendiga. Pienso que uno de los propósitos que Jesucristo lavó los pies a sus discípulos para prepararlos a una misión tan grande de llevar el Evangelio. Pues, pues simbólicamente iban a pasar unas, unas, unas grandes caminadas. Gracias, Pastor. Gracias, hermano. Gracias a Wilmar. Luis Arturo. Yo creo, hermanos, que comparto con todos de que lo hizo para demostrarles humildad, para seguir enseñándolos, porque él, cada paso, cada movimiento, cada palabra que daba era para enseñar. Yo creo que el hacer eso era para recordarles la enseñanza de la humildad, ¿sí? Pero también, ¿por qué?
Bueno, porque recordemos que anteriormente ellos peleaban, ¿verdad? Para ver, en un pasaje dice que peleaban para ver quién iba a ser el más grande entre ellos. Y el mismo Ujú. Señor les dijo, el que quiera ser más grande, tiene que ser el más chico, el que sirva a los demás. Entonces, él lo hacía de tal forma porque él vino a servir, de tal forma era como el sello de decir, yo vengo a servir y quiero que sean imitadores de mí para que sirvan a los demás. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Romina. Vamos con Romina Yo primero, creo, Guillermo. Adelante, ujú, hermana. yo creo que Jesús, como es un ejemplo de vida, ¿no? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir, eh, hizo para que nosotros estamos para servir al otro también. Si Él siendo rey de reyes, siendo el mismo Dios y lavó los pies, los secó, nosotros no tenemos que ser menos. Entonces, como lo hice como un acto de que nosotros estamos para servir al prójimo, ¿no? Y obvio que aparte en todos los aspectos de la vida de Jesús, ¿no? Estamos para servir, no para ser servidos, que es lo que pasa muchas veces. Gracias, hermana. Escuchemos a Guillermo, luego Matías Pastor, y concluimos esta parte con Félix. buenas noches y buenas noches, hermanos en Cristo. Pastor, primero que todo, yo pienso que al lavar los pies antes de la Pascua era una costumbre judía que se hacían limpios, se hacían purificación. Entonces, él aprovechó como era la Pascua y estaban celebrando la llegada, aprovechó eso y además para darles ejemplo de humildad y de amor, porque él casi que rogándole les dice, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, ejemplo de humildad, siendo el Señor, que le importaba lavarle los pies, considerado como la parte de los miembros más sucios de uno, porque me imagino que como caminaban por, por sendas muy polvorientas y en sandalias o hay veces hasta descalzos. Ujú. Entonces, ejemplo de humildad, ejemplo de amor, y que él siendo el Señor lo hacía. Por eso no quiso cuando Pedro se le opuso, le dijo, no, no, esto debe hacerse así. Listo, pastor. Gracias, hermano. Escuchemos a Matías, luego vamos con Félix y avanzamos. Matías, el micrófono, hermano. Sí, Ahora sí. cuando Jesús Perfecto. le decía a sus discípulos de la cena de Pascua, que este acto tiene profundo significado espiritual y simbólico. Eh, digamos, la humildad y servicio, la purificación, la limpieza, la preparación para la cena de la Pascua, el amor y el sacrificio. Gracias, ¿Sí? Matías. Gracias, hermano. Escuchemos a Félix. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Ahí el ejemplo que nos muestra el Señor Jesucristo eh, es establecer el don del servicio, ¿no? Sobre todo la humildad, el amor, ¿no? En el servicio de sacrificio personal. Y de esa manera, les estaba haciendo ver, ¿no? A cada uno de sus discípulos que deberían de servir, ¿no? Más que ser servidos. Gracias, hermano. Muy bien. La siguiente pregunta vamos a darle la oportunidad a Danilo, hermano. Excelente. Entonces, aquí vemos, como ya bien mencionaron ustedes, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, pero todas las cosas más importante que el ministerio, la vida de un cristiano, es un ministerio de servicio, servir hacia los demás, tal y cual como Cristo nos ha servido, porque alguien de ustedes mencionó, ¿verdad? Jesús no vino para que lo sirvan, sino él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, como mencionaron ustedes, la tradición judía era que el anfitrión tenía un esclavo, un siervo, que él pues lavaba los pies de los que iban llegando a la casa, ¿verdad?
En este caso estaban sentados en la mesa, no había nadie quien quien lavase los pies. Los discípulos no iban a hacer eso porque era un trabajo para los siervos, pero lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos claramente su ministerio divino acá en la tierra era de servir. Y su servicio lo vemos consumado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa humillación que se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, una maravillosa historia. Y les voy a hacer esta pregunta. No la vamos a responder aquí, pero me gustaría mucho que piensen en esto, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes lavar los pies de los demás? Quizás muchos pensamos exactamente lo que hizo Jesús, lavarle los pies de alguien, pero hay muchas formas de mostrarlo, de hacer. Quizás cómo nos comportamos con los demás, cómo mostramos hacia los demás que realmente somos hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cómo saben los demás que usted y yo somos cristianos, verdad? Todo eso significa lavarle los pies de los demás. Quizás cuando fácilmente nos enojamos por algo que nos dicen, por algo que nos hacen, o quizás en un día ocupado de tráfico, podemos perder el control, ¿verdad? ¿Estamos lavando los pies de los demás o no lo estamos haciendo, verdad? Entonces hay muchas formas. Excelente, entonces muchas gracias por la participación. Vamos a entrar en materia en la historia de Mateo capítulo 26 y vamos a ir investigando los personajes con las 10 preguntas que tenemos de las 4C. Entonces la historia, ya vimos que se acercaba la Pascua. Los discípulos estaban un poquito preocupados porque ya todos tenían su lugar donde reunirse para celebrar la la Pascua. Y al parecer Jesús, los discípulos decían, pero no, nosotros qué vamos a hacer, ¿vamos a celebrar este año la Pascua judía o no? Y el Señor Jesús les envió y exactamente como Él les dijo, ya tenía todo preparado en el lugar, en el aposento alto, la sala amoblada, y ahí fueron y se sirvieron, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús anhelaba, añoraba tanto esa cena con los discípulos. Entonces fueron a comer la cena y allí el Señor Jesucristo reveló a los discípulos quién lo iba a traicionar, ¿verdad? Aún ahí, en ese momento, vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él, al revelar que Judas era el que lo iba a traicionar, no era algo para que todo el mundo le cayera a palos a Judas, todo lo contrario, era para que él recapacitara, para que él pensara. Aún ahí en ese momento, Jesús le estaba mostrando amor y misericordia por él, ¿verdad? Después comieron la Santa Cena y después, pues, ya de ahí fueron al monte, a Getsemaní, monte de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, debo decir, donde pues Jesucristo oró y ya en preparación para el viernes a la madrugada. ¿Verdad? Excelente, hermanos. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes identificaron ustedes? Le voy a dar la palabra a Danilo. Danilo, hermano, adelante. Cuéntenos, ¿qué personajes usted identificó en esta historia? A ver, los personajes es nuestro Señor Jesucristo, los 12 discípulos, ¿no? Esos son los personajes, y tenemos también, ¿no? En la Santa Cena lo que son los panes, y eso logré identificar, Pastor Gracias, Luis. Danilo. Muy bien. Eso ya sería más como objetos, pero los personajes, sí, de Jesús, los discípulos, el dueño de la casa, ¿verdad? Eh, y esos podemos, a no ser que alguien más tenga algunos otros identificados, otros personajes. Si no, vamos con los objetos. ¿Cuáles son los objetos o animales? ¿Qué objetos identificaron? Adelante, Wilmar. Pastor, en los objetos está la alimentación que ellos utilizaron y sí los utensilios de alimento, mesas y los implementos
donde ellos la tomaron. Pastor, tengo una pregunta al respecto. Sí. Ellos celebraban ahí el Pesaj o bueno, todo el ritual de la Pascua, ¿cierto? Porque casi Sí. siempre en la institución de la Cena del Señor se habla solo pan y vino, pero creo que, no sé, si ellos celebraron ahí el total la Pascua con los otros ingredientes que se acostumbran a tomar. Gracias, Pastor. Definitivamente, hermano, definitivamente yo creo que sí, el texto bíblico no nos dice, pero pensando en los judíos, y eso era una ley mosaica, ¿verdad? Que tenían que hacer exactamente como hicieron aquel día con pan sin levadura, con su cordero, y me imagino que nuestro Señor Jesucristo no era la excepción con sus discípulos, ¿verdad? Gracias, hermano. Querida Clara, ¿algún otro objeto que usted identificó? Bueno, yo vi los panecillos, el vino, las copas, la mesa, los platos, el pan, era el pan, no eran panecillos, era el pan redondo. Ujú. Habían unos objetos que tenían los sacerdotes en las manos, que no sé, como unos bastones, no Ujú. recuerdo bien qué eran, las monedas, y ya, eso es lo Gracias, que... hermana. Muy bien, excelente identificación. Sí, podemos mencionar la casa amoblada. Aposento alto nos dice, no sabemos de cuántos pisos era la casa, pero podemos pensar que era de 2 pisos o en el segundo piso. Sí, ya, y si vamos, ¿verdad? El cordero, las hierbas amargas, tantas otras cosas, ¿verdad? Matías, ¿alguna otra acotación o quiere Yo los, contestarnos la ob- pregunta dónde ocurrió la historia? no, yo los objetos, digamos, de esta historia es el pan, la copa, la moneda de plata, el cordero, la mesa, la habitación, ¿sí? Estos objetos y animales juegan con el papel importante en la narrativa de la última cena y la traición de Jesús. Gracias, Matías. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Dónde ocurrió la historia, Wilmar? En, en la ciudad de Jerusalén, en un aposento preparado para, no sé si alto o bajo, la verdad, ¿cierto? Al interior de Bueno, un en inmueble. el texto bíblico Pero dice aposento alto. sí, ay, sí, no lo tenía, o sea, en este momento no. Pastor, una preguntita, qué pena, es devolviéndome Sí. un ratito, no sé qué. Ellos en el alimento del pan, ellos comieron, no sé si era que se llamaba misná, no sé cómo es sí, el pancito que es que es como una arepuelita que ellos hacen ese especial, o era otro pan que ellos consumieron. Pan Qué sin pena levadura, devolverme. ¿verdad? Era bíblicamente, era como la ley que Dios le dio a los israelitas, comer pan sin levadura, ¿verdad? Entonces es lo mismo que seguían practicando. Pan sin levadura y el fruto de la vid, que es el jugo de las uvas, ¿no? Excelente, sí, en un aposento alto en Jerusalén, eh, pues me imagino que ya era cerca de la ciudad, cerca de donde iba a ser crucificado, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia, Matías? ¿Dónde ocurrió la historia? En Jerusalén ocurrió la historia, en una habitación en Jerusalén, en la casa de un hombre rico. ¿Cuándo, hermano? Vamos ya avanzando un poquito. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Ujú. ¿Qué día era, mejor dicho, para nosotros ya en la Semana Santa? Ya había pasado el Domingo de Ramos, estudiamos el lunes, el lunes Jesús trabajó, martes, miércoles, y ya era ahora, estamos hablando jueves santo, ¿verdad? Entonces dice, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Para nosotros, nuestro tiempo en la Semana Santa, podemos decir el jueves santo, ¿verdad?
Excelente. Y también podemos decir que ya eh, al término del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Muy bien, hermanos, hermanas, seguimos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? ¿Qué problemas? Wilmar, Pastor, pienso yo, hay unos inconvenientes que se sentían incómodos los discípulos, que como el ujú, maestro les iba a lavar los pies a ellos, y Pedro creo que se inquietó bastante que le hice una pregunta contra respuesta al Señor, ¿sí? Que por qué, esa situación. O sea, ellos pienso que se sentían como inquietos por esa situación. gracias, hermano. Muy bien. Excelente Y de, y identificación de del la, y problema. de, y de la, y de la cena era porque pienso yo que la inquietud por saber quién lo iba a traicionar. Definitivamente, definitivamente, hermano. Danilo, adelante. Sí, pastor, efectivamente, la traición, ¿no? De Judas. Ese era el principal problema, donde que ahí los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿no? Que quién era, mejor dicho, el que iba a traicionar. Ese era el problema principal que ha sucedido. Gracias, hermano, por 30 monedas de plata, ¿verdad? Clara, adelante. Bueno, pastor, yo creo que quizás este problema no era el más importante, porque el más importante era la traición, pero yo también creo que había un problema de que ellos, aunque él les repetía en varias oportunidades las cosas que iban a pasar, lo que estaba ya sucediendo y lo que ya próximamente iba a suceder, ellos continuaban sin entender, porque decían que no, que lo iban a acompañar hasta la muerte, que no sé qué. Y él aún les decía que lo iban a negar y que lo iban a traicionar y ellos continuaban sin entender, porque ni siquiera sabían, ellos preguntaban que dónde era el lugar y ellos no sabían para dónde Ujú, era que él iba. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas también, el no entenderlo, aunque él gracias, les había dado todas las señales y toda la información para que entendieran y aún así no entendían. gracias, hermana. Bien dicho, sí. Y eso sigue enraizado en nosotros también, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso. Gracias, hermana. Romina, y luego vamos con Luis Yo Arturo. y lo mismo que la hermana que habló recién, yo digo, puse la incertidumbre, porque ellos no Ujú, sabían, por más que Jesús ya le venía diciendo lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir, ellos no entendían todavía. Entonces, como dice la hermana, ¿a dónde va a ir? ¿Por qué? Todas esas preguntas que le hacían mientras él iba, ¿no? Y también yo creo porque todavía no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Que le dé esa seguridad, ¿no? A pesar de que escuchaban a Jesús, ellos no entendían. Es cuando nosotros leemos la Biblia al principio, al comienzo, cuando nos convertimos en cristianos y no entendemos la Biblia. La leemos, pero no la sí, entendemos. Bueno, yo pienso que podría ser algo así. Le faltaba gracias. madurar todavía. Gracias, hermana. Sí, ustedes han tocado un punto muy importante. Aún después de la resurrección de Cristo, los discípulos dijeron, ¿es ahora, Señor, cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Verdad? Imagínese. Bueno, seguimos. Adelante, Luis. Luis Arturo. Sí, hermanos. Bueno, yo lo veo también, aparte, fue parte de la incredulidad o del espíritu de estupor que tenían, que no habían quitado totalmente esa venda, porque, pues me imagino que era parte del proyecto del Señor, donde ellos preguntan, dice así la palabra, ¿dónde quieres pues que preparemos para que comamos la Pascua? O sea, ellos todavía estaban en la calle, me los imagino, estaban en la calle, estaban predicando el Señor, hablando, y ellos se preguntaban porque era parte, tenían que hacerlo, Sí, sí, sí. parte de su historia, bueno, de sus creencias. Entonces, ¿dónde vamos a preparar? O sea, ellos no sabían dónde, o sea, todavía tenían esa,
esa duda, esa incertidumbre, y muchas veces lo vemos en nuestra vida personal. Sabemos cómo Ujú. actúa el Señor, lo vieron con los panes, con los peces, sabían que el Señor multiplicaba y que Él tenía todo en control. Y muchas veces en nuestras vidas así somos, aún viendo las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas, también nosotros nos preguntamos muchas veces cuando estamos en un conflicto, ¿dónde Gracias, Luis vamos? Arturo. ¿Verdad? Ese yo veo un Gracias, problema hermano. ahí. Bien dicho, hermanos. Muy bien. Excelente. Ya hemos identificado buen número de problemas en esta historia. Veamos si se resuelve. Vamos a ver, aquí tenía la mano levantada Félix. ¿Se resuelve el problema? Bueno, los problemas que mencionaron y cómo se resuelve. Identificamos la traición, la inseguridad de los discípulos, la incertidumbre. Félix, hermano, adelante. Y luego vamos con Matías también. Félix, ¿está ahí? Bueno. Matías, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve, hermano? La solución del problema es que Jesús predice su muerte y la resurrección. Cuando Jesús instituye la cena del Señor, Jesús se prepara para su sacrificio. La Gracias. resolución del problema a través de la fe, a la fe de Jesús, la Gracias, fe de los Matías. discípulos, el amor. Excelente. Regresó Félix. Félix, hermano. Gracias, Matías. Vamos con Félix y luego Sí, pastor, con Guillermo. sí, pastor, igual más o menos agregándole a lo que decía el hermano, o sea, Cristo ya sabía su propósito que iba a cumplir, ¿no? Más bien todavía seguían con el problema cada uno de los discípulos porque estaban pensando humanamente todavía, ¿no? Estaban con esas dudas, esas, esa manera humana de pensar, ¿no? Con esos inconvenientes y todo eso, ¿no? Entonces, eh, hablando desde el punto de vista de que se resuelve el problema, sí, según el propósito de Cristo, se logra resolver el problema. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Guillermo. Pastor, yo identifico pues varios problemas, ya los han dicho los compañeros. También identifico, este amigo o hermano Luis Arturo comentó acerca de que sí, la duda de que dónde iban a hacer la Pascua y sabiendo pues que Jesús todo lo tenía preparado y que no lo iban a coger ahí como de improviso, como decir, si ya la bestia sin haberla traído, pero él ya tenía la solución, mandando un cierto señor, y allá, él sabía que allá podía ser la celebración de la Pascua, de los panes sin levadura. Como también identificó el problema de la confusión que tuvieron los discípulos cuando mencionó de que iba a ser traicionado, que todos se miraban entre sí, y entonces ese problema, pues también porque Jesús desenmascaró al traidor. El problema es que para Judas el problema no se resolvió, pues pienso yo que no se resolvió porque él lo resolvió de otra manera muy diferente. Pero sí, Gracias, hermano. los problemas, todos los que hemos mencionado, pienso que sí se resuelven. Gracias, querido Guillermo. Gracias a todos. Excelente. Sí, me gusta lo que usted dijo, ¿verdad? No se resolvió para Judas porque él lo resolvió por su propia cuenta, ¿no? Confió en las promesas del perdón, de que la sangre de Cristo nos lava de todos los pecados, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Intervención divina. Jesús identificó a Judas, pero eso no lo detuvo, ¿verdad? Jueves Santo, ya a las vísperas del sufrimiento, la muerte en la cruz, para lavar con su sangre nuestros pecados, ¿verdad? Excelente, vamos avanzando con las 4 últimas preguntas que nos quedan en esta parte de consolidar.
y empezamos con ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué es lo que sobresale aquí? ¿Qué título le daría usted a esta historia? Wilmar, hermano, adelante. Cumpliendo las escrituras por parte del Señor Jesús. Excelente, cumpliendo las escrituras, me gusta mucho. Muy bien, ¿alguien más? Otros títulos que usted le daría. Podemos mencionar también Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y su sangre al mismo tiempo, y al mismo tiempo era pan y vino para el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces el propósito divino de nuestro Señor Jesucristo de darles la Santa Cena a ellos y a nosotros es para el perdón de pecados. Querida Eunice, adelante, hermana, la escuchamos, tiene el micrófono abierto. No, Gracias por participar. se me fue la paloma, no la cogí. Ya ve. Perdón. Está bien, hermana, no se preocupe. Matías, Sí, yo, digamos, le pondría el título La traición de Judas y la última cena, o el amor y el sacrificio de Jesús. gracias, Matías, muy bien. Sí, ahí está lo que vimos en la historia, ¿verdad? El amor de nuestro Señor Jesucristo al entregar su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Excelente. Bueno, ustedes pueden ir pensando en algunos títulos, ¿verdad? Aquí la parte central de la historia, en una frase, una línea que resuma, que haga una síntesis cortita de todo la historia bíblica, ¿verdad? Muy bien, llegamos a la parte práctica de nuestra vida, si se podría decir, de este estudio de la palabra de Dios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley de Dios como un espejo. ¿Cómo he fallado ante Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pecado ve usted aquí en esta historia? Eh, ¿En qué sentido somos como Judas? Wilmar, Mi pastor, creo que la incredulidad, digámoslo así, la incertidumbre, porque pienso yo que el Señor les estaba dando varias señales de lo que iba a suceder, pero no se comprendía. Y muchas veces nosotros somos con los ojos cerrados espiritualmente y no vemos las señales que Dios nos brinda. amén, hermano, bien dicho. Querida Clara, adelante, hermana. Bueno, para mí el pecado que se ve en esta situación es la traición, principalmente a Jesús, después de él haber dado tanto por ellos, haberles enseñado tantas cosas, haber mostrado su nobleza, haberles mostrado la verdad y aún así fue traicionado. Bien, Siento que es hermana. el peor pecado aquí. Gracias, hermana. Muy bien. Guillermo, Pastor, para mí el pecado de la falta de humildad, porque a veces nos creemos de que no tenemos por qué servir en ciertas cosas, o consideramos que algunos oficios nos degradan o nos hacen, mm, o sea, nos ponen como muy por debajo, pero no, eh, todo lo que se hace con servicio y con amor vale la pena. Eso por un lado. Lo otro también, un pecado que veo, que cuando peco traiciono a Jesucristo. Yo también traiciono a Jesucristo. Entonces, eso también lo debo confesar. gracias, querido Guillermo. Muy bien. Bien dicho, hermano. Tiene toda la razón. Tiene todo sentido lo que usted dice, ¿verdad? Esa incredulidad nuestra, esa negar a nuestro Salvador. Félix primero y luego vamos con Romina en ese orden. Luego Matías, Pastor y Danilo. Pastor, puedo ver ahí el pecado del ego, la duda, la incredulidad y el pecado de la traición, ¿no? De Judas.
Amén, hermano, bien dicho. Romina, Podemos ver la avaricia, ¿no? De Judas, el amor al dinero, puse yo, ¿no? Y qué cosas dejamos entrar en nuestro corazón, porque él estaba encargado de manejar el dinero, ¿no? De ahí, de sus discípulos que iban juntando, pero le ganó mal la avaricia y por eso traicionó a Jesús, por la avaricia. gracias, hermana. Muy bien. Matías, el micrófono, hermano, no le escuchamos. Sí, pastor, podemos ver varios pecados y errores. Cuando Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, demostrando una falta de lealtad y fidelidad. También la traición de Judas es un ejemplo de cómo el amor al dinero y la ambición puede llevar a una persona a cometer actos terribles. Gracias, hermano, definitivamente. Sí, bien dicho. Pastor Yampara, Bueno, pastor, hermanos, pues yo puedo ver, ¿no? El mal, el pecado que a veces cometemos es importante. Creo que nosotros pensar, Jesús sabe, ¿no? De cada uno de nosotros, con qué amor estamos sirviendo, con qué amor hacemos las cosas, ¿no? Para Dios. Entonces, Él conoce, ¿verdad? Nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos hacer, ¿no? Muchas cosas con amor, con humildad, ¿no? Que Dios nos enseña. gracias. Gracias, hermano. Danilo, Sí, pastor, el pecado que yo veo ahí es la traición, la idolatría por el amor al dinero de parte de Judas. Y en mi vida, en el caso mío, por ejemplo, sucedió a veces, varias veces que como cuando somos jóvenes, a veces estamos rodeados de grupos en reuniones y como que me ha pasado, ¿no? A veces me preguntan, tómate un vasito de licor. Entonces yo he traicionado varias veces a mi Dios diciendo que yo no tomo. ¿Pero por qué no tomas? Yo no tomo porque estoy enfermo y estoy con pastillas, ¿no? Pudiendo decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, ¿no? Y yo ya no estoy en este mundo. O sea, nosotros como hermanos deberíamos ser luz en tinieblas, en todos los ángulos que queramos ver. Eso, bueno, eso me ha pasado a mí. gracias, Danilo. Gracias, hermano, por contarnos su experiencia personal. Y sí, tiene razón, ¿verdad? A veces es fácil mentir para salirnos de los aprietos, ¿verdad? En que nos metimos, pero es más fácil decir que somos cristianos, ¿verdad? Escuchemos a Eunice ahora sí, hermana. Pastor, eso de que cuando le dijo Jesús que el que mete las manos a mi plato y come conmigo me traiciona, ahí pues que él le tenía tanta la confianza que lo traicionó. Entonces, pues digo para mí, así es en el mundo entero, ¿sí? Uno puede tener confianza con las personas, pero no sabe si lo van a traicionar o no. Y ahí en esa parte, pues, ¿cómo explicar, que me expliquen por qué lo hizo? Buena pregunta, Eunice. Muy bien. Que la- Sí, bueno, este, el texto bíblico mismo nos dice, ¿verdad? Satanás entró en, um, en Judas y todo el entrenamiento, el amor que él vio de su Señor y Salvador Jesucristo se esfumaron, se fueron por el aire, ¿verdad? El amor al dinero, el- la traición es una fuerza
impresionante que le motivó a hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces, y usted dijo algo importante, vivimos en este mundo y todos hemos sido infieles, infieles ante Dios, infieles ante nuestro prójimo, y eso tenemos que decirlo públicamente, ¿verdad? Nosotros somos infieles, no nos cuesta mantener nuestra palabra, nos cuesta a veces mantener nuestra boca cerrada y no ofender la dignidad de los demás. Lo hemos hecho en qué? En pensamiento, en palabra y en obra, ¿verdad? ¿Quién de nosotros que lance la primera piedra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si ninguno de nosotros ha hablado mal de los demás? Lo hemos hecho. Y aunque no hemos hablado, hemos pensado mal de los demás. Y todo eso, ¿verdad? Es, um, es ser infieles, ser injustos con los demás, ¿verdad? Y todo eso lo soportó nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es pecado. Haciendo eso una lista, nos daremos cuenta que hemos ofendido a Dios diariamente, en pensamiento, palabra y obra, y eso ante la ley, como un espejo, nos muestra nuestra suciedad espiritual, nuestra hipocresía hacia los demás, hacia Dios y hacia los demás, y merecemos el castigo eterno en el infierno, como merecía Judas Iscariote, como merecía Pedro, porque no hay ninguna diferencia entre Pedro y Judas al momento de traicionar, de negar, de ser infiel a sus palabras, ¿verdad? Al fin, la única diferencia es que Pedro se arrepintió de todo corazón, lloró y miró a su Salvador, ¿verdad? Que iba a ser perdonado. Judas sintió remordimiento por lo que hizo, pero dijo que su pecado era imperdonable y se quitó la vida, ¿verdad? Entonces, Pedro, pues, no se quitó la vida y confió en el perdón de Cristo, y cuando Cristo resucitó, le restauró 3 veces al preguntarle: Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Esa es la ley de Dios. Así nos ve Dios cuando ofendemos, cuando no cumplimos los mandatos de Dios. La ley es ley y de Dios no podemos escapar, ¿verdad? Entonces dije que merecemos el castigo eterno en el infierno, pero usted y yo sabemos el dulce evangelio, la gracia de Dios, el amor inmerecido, no nos deja en el suelo siendo objetos de la burla de Satanás, siendo objetos de sus juegos, de sus mentiras, de sus traiciones. Nuestro Señor Jesucristo llega a rescatarnos cuando más lo necesitamos, como lo hizo con estos discípulos que tenían gran incertidumbre, como lo hizo con estos discípulos, ¿verdad? Que no entendían nada de la obra redentora de Cristo. Jesús vino a rescatarlo, como llegó a nosotros cuando andábamos perdidos, cuando andábamos sin rumbo en nuestras vidas. Jesucristo vino a rescatarnos y nos dice: mira la cruz, ahí derramé mi sangre, el precio de tu redención, el precio de tu salvación, el precio de tu perdón fue pagado en la cruz, y no fue pagado con cualquier cosa, sino por la preciosa sangre de Cristo. Con ese gozo, con esa certeza del dulce evangelio de Cristo, ¿en qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios personalmente para usted? Cuéntenme, ¿en qué versos o en toda la historia, qué parte sobresale el amor de Dios para usted? Wilmar. Sí, pastor, cuando Jesús les informa que Él va a estar con siempre, hasta que va a volver a celebrar la cena durante un tiempo después, y que eso iba a ser en memoria de Él. Pues en este momento pues no tengo la cita, pero es de esa parte. Entonces, Excelente, hermano. Sí, en sí, ese no momento me importa, cautivó. no importa la cita bíblica. Sí, muy bien. Escuchemos a Clara y luego a Luis Arturo.
Bueno, definitivamente yo veo el amor de Él hacia sus discípulos y hacia nosotros cuando lava los pies. Esa humildad que lo caracteriza y que lo caracterizó siempre y nos mostró el trato que debemos tener entre nosotros. Y primero, antes de hacernos ver cómo debemos tratar, lo hizo Él para dar el ejemplo y viéramos cuál era la realidad y la verdad del amor. Gracias, querida hermana, muy bien. Jesucristo nos lavó con su preciosa sangre, ¿verdad? Así como lavó los pies de los discípulos con agua, Cristo nos lavó los nuestros pecados con su preciosa sangre. Gracias, querida hermana. Luis Arturo, Sí, hermanos, bueno, no viene en esta parte, pero en otra parte no me acuerdo en cuál evangelio viene, el mismo Señor manda a Judas, dice, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Entonces, aún él sabiendo lo que iba a hacer y sabiendo lo que iba a padecer, el mismo Señor, aún sabiendo que lo iba a traicionar, le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Entonces, pudo haberlo detenido, tenía el poder, o sea, pudo haber dicho, no, agárrenlo porque él es el que me va a traicionar. Entonces, el mismo Señor, al entregarse como cordero, creo que yo ahí veo el amor del Señor. gracias, querido hermano. Escuchemos a Danilo. Sí, pastor, efectivamente, yo veo el amor de Dios cuando lava los pies, ¿no? A sus discípulos. Y en el verso 29, donde dice que, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, a pesar de las traiciones, a pesar de los pecados que cometemos día a día, Dios nos promete y nos asegura que nos perdona cuando nosotros obviamente tenemos que arrepentirnos para nuevamente estar en esa santa cena junto al Padre. Entonces, Danilo, escuchemos a Matías y avanzamos con la siguiente pregunta. El micrófono, Matías. Sí, pastor, yo veo que Jesús muestra su amor hacia nosotros al dar su cuerpo por nosotros, al instituir la cena del Señor como un recordatorio de su amor y sacrificio por nosotros. Podemos ver que Gracias, el amor de Matías. Dios hacia nosotros, Siga, siga, hermano, siga. que podemos ver el amor de Dios hacia nosotros en la institución de la cena del Señor, en el sacrificio de Jesús por nosotros y en la promesa de Jesús de estar con nosotros en el reino de su Padre. Muy bien dicho, hermano, muy bien. Gracias, hermanos. Entonces, sí, el amor de Cristo lo vemos en el versículo 27, está claramente, ¿verdad? Que dice, después tomó la copa, bueno, 26, el pan y la copa, ¿verdad? Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Los discípulos de Jesús no merecían eso, como tampoco nosotros, pero como siempre decimos, en el reino de los cielos no es cuestión de merecimientos, es acción, acto sagrado, que Dios nos muestra su amor, su gracia, su misericordia y su compasión infinita por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí vemos el amor de Dios que nos da un regalo. Es para usted, que Cristo hizo esa santa cena, ¿verdad? Ese medio de gracia para darle a usted lo que su alma necesita, que es el perdón de sus pecados, ¿verdad? Con ese gozo, ¿qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted? Pastor, Pastor y Ampara, adelante. Tenía el micrófono, Bueno, hermano. ¿Qué pastor, pediría usted?
Bueno, pastor, yo pediría a Dios, ¿no? Que me ayude a perseverar. Anhelamos siempre no separarnos. Yo personalmente quisiera, ¿no? Estar en la cena que Jesús nos ha prometido. Gracias, hermano. Escuchemos a Wilmar. Ay, sí, pastor, que seamos llenos del Espíritu Santo para conservar esos frutos del Espíritu Santo, templanza, mansedumbre, sí, tener sabiduría para poder ver cómo, cómo poder llevar los tiempos en las épocas de tentación, de prueba. Eso, pastor. Gracias, querido hermano. Matías tiene el micrófono, la mano levantada adelante, hermano. Matías, el micrófono. Sí, yo le pediría, digamos que tener más fe y tener más amor. Muy bien, hermano, muy bien. Escuchemos a Danilo. Sí, pastor, lo que yo pediría es que derrame su Espíritu Santo sobre mí, que me dé sabiduría para poder ayudar a mi prójimo, que me dé paciencia para poder explicar e enseñar su santa palabra. Amén, querido Danilo. Muy bien. Félix, y concluimos la parte con Luis Arturo. Amén, pastor. Yo pediría que me ayude a perseverar, que me ayude a perseverar siempre en sus caminos y me guíe en todo momento, ¿no? Gracias, querido hermano. Luis Arturo. Me gusta mucho la historia de Judas, bueno, del Señor con la relación que tenía con Judas, porque en los versículos anteriores dice que cuando el Señor lo perfumaron, cuando no me acuerdo, una hermana, una mujer, no me acuerdo exactamente, María. que que roció un perfume muy caro y que él dijo que porque lo habían hecho, se pudo haber vendido ese perfume caro y dado a los pobres, pero no lo hacía por eso, sino porque él era el encargado de la bolsa y sustraía. Entonces, el Señor sabía quién era Judas, o sea, al fin y al cabo, sabía que la traición no era desde no fue en esa parte al principio, sino que desde siempre él abusó del Señor o siempre lo traicionó. Y yo le pediría al Señor que me dé sabiduría para lidiar con personas así, porque muchas veces damos la confianza a la gente y acá hay un dicho muy famoso que es el alacrán no va a dejar de ser alacrán, ¿verdad? Entonces seguimos nosotros con esa, o sea, queriendo hacer la voluntad de Dios, ser humildes, pero el alacrán siempre nos pica. Entonces, yo le pediría al Señor sabiduría para poder lidiar con personas así. Eso sería Gracias, Luis Arturo. Muy bien. Y el gran consuelo en esas situaciones es que el Espíritu Santo hace la obra por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos nomás los sembradores de la palabra de Dios y cuando Él vea justo hará ese cambio espiritual en las personas. Gracias, hermano querido. Muy bien. Eunice, el último comentario, por favor. Yo le pediría al Señor que derrame su espíritu sobre todo el grupo, en este grupo que estamos para ser luz en las naciones, en cada nación. Gracias, querida hermana. Qué linda oración, qué linda petición. Excelente, muy bien. Excelente, hermanos y hermanas. Usted en un episodio de su vida se va a topar con alguien, le van a decir usted, tú eres cristiano, me puedes contestar esta pregunta, ¿qué es la Santa Cena? ¿Verdad? Entonces, posiblemente una conversación usted tiene con alguien y usted pues puede decir, ¿verdad? Que la Santa Cena es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo, un medio de gracia a través del cual Jesucristo nos da el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? La Santa Cena
Jesucristo la instituyó dándonos su verdadero cuerpo y su verdadera sangre junto con el pan y el vino para el perdón de nuestros pecados. Presencia real. Entonces, ¿no es cierto? Puede usted compartir con alguien cuando la gente se ha olvidado de la importancia y solemnidad de la Santa Cena. Cuando la gente, muchos dicen que es un simbolismo, que es una representación, que es algo, un recordatorio que hacemos. En esos momentos usted le va a decir que no es un simbolismo, que no es una representación, sino es un acto sagrado, ¿verdad? Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, no dice esto representa mi cuerpo, o no dice esto simboliza mi sangre. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre entregado por ustedes para el perdón de sus pecados. Entonces, es una excelente idea de compartir esta historia con alguien que está luchando con esa incertidumbre, ¿verdad? No sé, perdone que me pase un poquito aquí del tema, es si a veces han visto ustedes en algunas denominaciones en las cuales ofrecen la Santa Cena, que es el jugo de uva, ¿verdad? Y una galleta a todo el mundo, porque esto no más representa, esto no más simboliza, esto es un recordatorio, ¿verdad? Eso dice, pero la Biblia es clara, es concreta al decirnos que es un acto sagrado, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos elementos terrenales que es el pan y el vino, junto con la palabra de Dios que nos dice que Cristo nos da el cuerpo y su sangre, presencia real. Muy bien, entonces usted puede compartir con algo, ¿verdad? Tenemos la Pascua y la Cena del Señor, que es lo mismo, ¿verdad? Está aquí también conocido como la Santa Comunión, o unidad entre los elementos y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a recibir, cuando se acerca a recibir la Santa Cena, usted recibe el cuerpo de Cristo junto con el pan, la sangre de Cristo junto con el vino, ¿verdad? Presencia real. También existe una unidad entre los creyentes y su Salvador. Primera es una unión, una comunión horizontal entre Dios y nosotros, y luego vertical con nuestros hermanos y hermanas en la fe que comparten la misma creencia, toda la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Unidad entre creyentes, que es el cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia, ¿verdad? La Santa Cena que tenemos aquí, instituida por nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía, que no es una otra cosa que una acción de gracias. Por eso dice Jesús tomó el pan, lo dio gracias y repartió a sus discípulos. Lo propio hizo con el vino, ¿verdad? Sacramento del altar, ¿verdad? Porque es donde nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo, su vida para el perdón de nuestros pecados y esa comunión íntima que tenemos con Él, ¿verdad? Entonces aquí un sacramento instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Aquí tenemos en los 3 evangelios, bueno, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no nos habla de la Santa Cena, pero él nos habla de que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y también el apóstol Pablo nos habla de la Santa Cena y también él nos muestra una forma maravillosa, nos amonesta, si debería decir, si vamos a recibir la Santa Cena de forma indigna, ¿verdad? Entonces es un acto sagrado en el cual el Señor, antes de ir a recibir la Santa Cena, Él nos exhorta a examinarnos, ¿verdad? A hacer una autoevaluación. ¿Cómo hemos ofendido a Dios? ¿Verdad? Martín Lutero decía que cuando usted vaya a confesar, a
recibir la Santa Cena, ¿verdad? El Señor, bueno, Martín Lutero decía que hagamos una reflexión en los 10 mandamientos. ¿Cómo he roto el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento? Y así ir haciendo una autoevaluación de nuestro pecado. ¿Tá? También dice, ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Entonces aquí vamos a hablar un poquito. Esto nos lleva a cuando Dios, ¿verdad? Sacó a su pueblo de la esclavitud. La noche en que ellos iban a salir, el Señor le dio órdenes específicas a Moisés de que comieran, ¿verdad? El cordero, un cordero sin defecto de 1 año, perfecto si se podría decir, ¿verdad? Que comieran y que con la sangre de ese cordero colocaran en los dinteles de las casas de los israelitas, porque el ángel de la muerte iba a pasar exterminando a todos los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Hicieron eso, el ángel pasó, todos murieron, pero la sangre de ese cordero salvó la vida de los israelitas. Ahora el cordero pascual, nuestro Señor Jesucristo, lo propio, la sangre de Cristo nos libra de la muerte eterna, ¿verdad? Nos lava de todos nuestros pecados, es el cordero pascual, Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perfecto y santo, que murió en la cruz y con su sangre nos perdona todas, absolutamente todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Ahí está lo que hicieron en el Antiguo Testamento a la salida de la esclavitud de Egipto. El Señor les dijo que hiciesen todos los años de su vida por generaciones, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. El momento perfecto para instituir la Santa Cena, que Él mismo iba a ser el Cordero de Dios. No cualquier Cordero, el Cordero de Dios que quitase el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Notamos ahí la conexión, notamos ahí los, los símiles que existen, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la liberación de la esclavitud física de Israel, mientras que nuestro Señor Jesucristo nos liberó de las garras de Satanás, del pecado, de la muerte y del infierno, nos dio la libertad espiritual. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús acercándose hacia él, ¿verdad? Y este versículo hermoso que me ayúdeme Luis Arturo, ¿puede el 1 de Pedro 1:18 a leer, por favor? Luis Arturo está ahí de aquí de la pantalla mismo, si puede. ¿Puede de aquí de la pantalla se ve? Sí, ya. Gracias, hermano. El, 1 de Pedro, sí. sí, ¿verdad? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Gracias, hermano querido. Mire usted cuán valiosa ha sido es y será su alma para que el precio de su rescate, el precio de su perdón, no haya sido pagado con piedras preciosas como el oro o la plata, sino mucho más, con mucho más valor, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por eso cada vez que Satanás le acuse a usted de que sus pecados no son perdonados, recuérdele esta historia. Recuérdele en la cara y dígale que su Señor y Salvador Jesucristo murió en la cruz y ahí mismo lo derrotó, ¿verdad? Con la gloriosa resurrección, con la tumba vacía, Jesús levantó la bandera de la victoria en lo más alto posible, ¿verdad? Entonces, como siempre decimos,
La victoria de Cristo es también nuestra victoria. Muy bien. La Pascua, el Cordero, ¿cómo era? Perfecto, sin defecto, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado. La sangre salvó a los israelitas, liberó de la muerte y de la esclavitud física, ¿verdad? Vemos acá Jesucristo como fue aquí en la tierra sin pecado, verdadero Dios, 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Que murió por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, y Jesucristo tomó nuestro lugar, murió por nosotros. ¿Cómo murió Cristo? Crucificado en la cruz, derramando tu preciosa sangre, muriendo como el peor de los criminales, ¿verdad? Con ese odio, con esa burla, con ese rechazo, ¿verdad? Que lo querían ver muerto sus enemigos. Allí murió pagando el precio de nuestra redención, ¿verdad? ¿Y cómo pagó? Con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y de qué nos libró? Nos libró de la muerte eterna en el infierno y de la esclavitud del pecado. Rompió esas cadenas con las cuales Satanás nos tenía atrapados, ¿verdad? Entonces, con todo eso, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no magnificar su bendito nombre si ha hecho todo eso por nosotros, verdad? Nos dio la Santa Cena para que usted cuando vaya y lo reciba, cuando vaya a la Santa Cena, recuerde que ese fue el precio que su Salvador tuvo que pagar para que usted hoy sea justo e inocente ante la presencia de Dios, sea perdonado, declarado justo e inocente ante Dios y sea heredero del reino de los cielos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recuerda, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Y la respuesta es sí, Señor. Entramos en comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es esa sangre la que nos limpia de todo pecado. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la Santa Cena? Y también quería decirles que en un curso que ustedes van a estudiar, que se llama Los Sacramentos y la Oración, ustedes van a poder profundizar un poquitico más. Querido Luis Arturo, hermano, cuénteme. Sí, una pregunta, pastor. Oiga, ¿quiénes son los que pueden ser partícipes de la Santa Cena? Todas las Excelente, personas. excelente. Bueno, en nuestro sínodo, bueno, ustedes saben que somos la Iglesia Luterana, ¿verdad? Sínodo de Wisconsin. Participamos lo que se llama la comunión cerrada. Eso no significa que nosotros nomás somos los únicos, ¿verdad? Que porque queremos diferenciarnos de los demás y por eso hacemos eso. No, hacemos con un propósito bíblico, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, si no sabemos lo que estamos recibiendo, el apóstol Pablo lo dice muy claramente, ¿verdad? Si recibimos la Santa Cena de una forma indigna, ¿verdad? Si no estamos arrepentidos espiritualmente, si no sabemos lo que estamos recibiendo, si no sabemos lo que es, pues va a ser va a ser contraproducente para nosotros. Entonces, yo me acuerdo, hermano, cuando tuve la dicha de servir como pastor en Milwaukee, Wisconsin, siempre que había Santa Cena, nosotros decíamos, ¿verdad? Hasta ya me memoricé las palabras que decíamos que la mesa del Señor ya está lista, la cena del Señor ya está lista, los miembros confirmados de esta congregación pasen al frente y pedimos encarecidamente a las personas que todavía no son miembros que se abstengan de recibir el sacramento, porque los explicábamos, ¿verdad? Con el pasaje bíblico del apóstol Pablo, para que no sea
de contraproducente la Santa Cena. Entonces, todo se entendía, ¿verdad? Entonces, lo que sí queremos es enseñar, capacitar a las personas lo que están recibiendo, ¿verdad? Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo junto con el pan y el vino. Recibimos para el perdón de pecados. La Santa Cena es un medio de gracia, es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. No es un simbolismo, no es una representación, no es algo que hacemos para recordar, sino lo hacemos porque es algo bíblico y nosotros somos los beneficiarios de esa bendición. Me alargué un montón para responder su pregunta, hermana. Perdón. Bueno, Gracias. gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos entregaste tu cuerpo, derramaste tu preciosa sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendito Dios, con la Santa Cena, Señor, nosotros vemos de una forma tangible, de una forma visible, junto con los elementos terrenales, el pan y el vino, lo que nos dice tu palabra, tu cuerpo y tu sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Tú nos dices, Señor Jesucristo, así fue como yo pagué tu redención, tu liberación. Te rescaté de la muerte, del diablo y del infierno. Señor Jesucristo, manténnos firmes en la fe que has plantado en nuestros corazones. Protégenos de todo mal y peligro, protégenos de los ataques de Satanás. Y Señor, que todos los días, postrados a tus pies, escuchemos atentos tu palabra, como hizo María cuando tuvo la dicha de recibir a Jesús en su casa. Bendito Dios, concédenos una bendecida noche para que sigamos valientemente compartiendo el Evangelio con otras personas el día de mañana cuando nos concedas un nuevo amanecer. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche, descansen. Gracias Feliz noche. mil